Cordial saludo. Les habla John Eric Reynolds Turriago, conferenciante del Congreso 19 Espírita Nacional a llevarse a cabo en Bucaramanga del 11 al 13 de noviembre. La conferencia que me ha sido asignada se titula Comunicaciones mediúmnicas, una terapia para el alma. El contenido de esta conferencia en particular tendrá por objetivo demostrar, analizar y sensibilizarnos frente a las evidencias científicas de la continuidad de la vida en el más allá. La muerte no acaba con el amor, no acaba con la amistad y por el contrario, tampoco acaba con las enemistades. Por eso trascendemos y bajo ese enfoque buscaremos testimoniar la realidad de vivir más allá de la vida. Muchas gracias. Uniendo nuestros pensamientos en uno solo, nos unimos para darle gracias a nuestro Padre Dios por un día más que nos ha concedido, permitirnos reunirnos aquí en este Centro Espírita Rutas de Luz para los trabajos que se realizan el día de hoy. Agradecemos la presencia de todos los guías y mentores espirituales que nos acompañan en esta tarde. Y dirigimos nuestros pensamientos al Divino Maestro Jesús de Nazaret, que es nuestro guía y nuestro modelo, que es el médico de todas las almas, que nos da ese consuelo, esa esperanza, que nos da ese alimento espiritual para seguir adelante. Amado Jesús de Nazaret, hoy queremos orar por todos nuestros hermanos aquí presentes y los que están en la plataforma, y por todos nuestros hermanos enfermos. También colocamos en tu divino regazo al abuelo de nuestro querido hermano Andrés Abreu, de Tercera Revelación, que ha acabado de fallecer. Te rogamos, Señor, tu santa misericordia para que él sea recibido en el plano espiritual y sea esclarecido de la mejor manera, pueda encontrarse con sus seres queridos amados.
que el amor de nuestro Señor Jesús y de todo el equipo de trabajadores del movimiento espírita colombiano enviemos a través del pensamiento ese mensaje fraterno para nuestro querido hermano Andrés Abreu y especialmente para su abuelito que ha desencarnado. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús esté con él y con todos nosotros. Que esta tarde sea llena de mucha luz para todos, para que podamos entender y comprender el mensaje. Rogamos para que nuestra querida hermana Piedad sea irradiada de mucha luz, de mucha sabiduría, para que su mensaje sea muy esclarecedor para todos nosotros y que se haga siempre la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Y así sea. Así sea. Gracias. Esta tarde, la conferencia que va a presentar nuestra querida Piedad Telles es la comprobación científica de la reencarnación. Nuestra querida Piedad Telles es psicóloga social comunitaria, miembro del Centro Espírita Rutas de Luz, coordinadora del Departamento de Divulgación del Centro Espírita y secretaria de la AME Colombia. Es una gran trabajadora de esta casa espírita y le damos la palabra a nuestra querida hermana Piedad. El concepto que nos da Wikipedia sobre la reencarnación. Y nos dice que la reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, es decir, el alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Este concepto me pareció muy interesante porque Wikipedia veo que tiene mucha relación con el concepto que también tiene nuestra querida doctrina espírita, ¿sí? Entonces, las personas que creen en la reencarnación saben que es un proceso en el cual todos los seres humanos vamos avanzando. Y en el manual nos dice que la reencarnación es el retorno del espíritu a la vida corporal y la reencarnación puede tener lugar inmediatamente después de la muerte o pasado un lapso de tiempo más o menos largo durante el cual el espíritu está errante y puede reencarnarse en la tierra o en otras esferas, pero siempre en un cuerpo humano y no en un animal. Se respeta esas corrientes religiosas o esas filosofías que dicen que si nosotros nos portamos mal, entonces vamos a reencarnar en animales. Nuestro querido Kardec nos aclara que siempre el espíritu está en ese proceso de avanzar, pero tomando el cuerpo humano. Y como lo vamos a ver, esas reencarnaciones pueden ser inmediatamente, pueden durar años o pueden durar siglos para que estos seres los seres vuelvan a reencarnar. Ahora vamos a mirar el concepto histórico de la reencarnación en algunas culturas. Y este concepto es muy importante que miremos cómo en ciertas civilizaciones ellos tenían arraigados esos conocimientos de la reencarnación. Vamos a empezar con los hindúes, donde ellos dicen que la calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o la falta que haya acumulado cada persona como resultado de sus actuaciones. Y esas actuaciones para ellos lo denominan el karma. Y aquí, este concepto que ellos manejan, porque ellos sí creen que los seres humanos reencarnan en los animales si se portan muy mal, pero según ellos dicen que ese concepto de la reencarnación es debido a su estado evolutivo, ¿sí? Pero si la persona ha sido una persona muy buena que ha contribuido a su avance, pues va a ascender a otro mundo
más elevado, pero si se ha portado mal, pues ese ser reencarnaría en un animal. Los egipcios decían que creían en el renacimiento de las personas de la realeza y la aristocracia, y también de las personas inferiores. Anubis era el dios de la muerte. Aquí este concepto que tenían los faraones o los egipcios era de que debían darle un manejo muy cuidadoso a lo que eran los cuerpos de los faraones, de las personas que utilizaban grandes cargos en Egipto, y se dedicaban a hacerles todo el proceso de colocarles químicos, elementos que ellos de pronto llegaran a necesitar en el más allá. Y estos seres, si se habían portado también bien, Anubis era el que decía si esa persona merecía entrar a ese nuevo plano, y si esa persona se había portado mal, pues iría a un mundo de sufrimiento y dolor. Los druidas de la Galilea, en Bretaña y Irlanda, tenían a la transmigración como una de sus doctrinas principales. Este era uno de los fundamentos de los druidas, y recordemos que los druidas tenían unos grandes conocimientos en la parte moral y en la parte espiritual, y uno de sus fundamentos estaba basado en la reencarnación. Luego nos dice, aceptada por Empedocles, Platón, Plotino y los neoplatónicos, que hallaron en ella un modo apto para justificar la teoría de la preexistencia del alma, que desembocaría con Platón en la teoría de la reminiscencia. Aquí todos estos grandes filósofos también creían en la reencarnación y la tenían como un aliciente para seguir avanzando y seguir progresando, y sobre todo inculcaban en sus discípulos la importancia de ser personas correctas, y todo lo que girara en torno a hacer leyes, normas, siempre mirar en pro del prójimo y hacer las cosas correctamente para no tener que pasar sufrimientos después de la reencarnación, donde se hubiesen equivocado y hayan pasado situaciones en que tuvieran que asumir esas consecuencias. Ellos creían más que todo en esa ley de causa y efecto. Bien, ahora nos dice que el principio de la reencarnación es una consecuencia necesaria de la ley del progreso. Eso lo encontramos en el libro de la Génesis, en el capítulo 11, en el ítem 33. Y este principio de la reencarnación, ¿en qué consiste? Nos hablan aquí que toda acción tiene una consecuencia. La ley de causa y efecto se ejecuta en los seres humanos, y dependiendo cómo cada uno asuma esa ley de causa y efecto, va a vivir un proceso de reencarnación, de avance, de aprendizaje, o donde tendrá que quedarse en ese estado de venir en situaciones un poco difíciles para poder entender y comprender que lo que yo hice en el ayer tiene una consecuencia aquí hacia el futuro. Y en el libro de los espíritus nos dicen la pregunta 402, la respuesta. De ahí también el recuerdo que trae a la memoria los acontecimientos vividos en la existencia presente o en las anteriores. Esto es muy importante porque recordemos que en el periespíritu nos queda guardado ese archivo de todas las reencarnaciones que nosotros hemos tenido. Y si nosotros hemos vivido situaciones en las cuales hemos obrado bien, ahí en nuestra próxima reencarnación se van a ver reflejadas. Pero si nosotros hemos actuado de forma incorrecta, al igual, cuando reencarnemos también vamos a ver esas acciones y esos acontecimientos que nosotros hemos vivido y que hemos hecho sufrir a los demás, los vamos a vivir en esta reencarnación. Luego nos dice en la pregunta 166, ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Si una persona ha sido demasiado mala, una persona no ha obrado correctamente, ¿cuál será el método para que esa persona que ha sido tan mala, pues, progrese? ¿Cuál será? Una nueva reencarnación. Una nueva reencarnación. Y aquí
nuestro querido Allan Kardec nos está diciendo que Dios es tan bueno, tan bondadoso, tan justo, que Él a todos nos mira con los mismos ojos. Y por eso el mundo espiritual superior contesta, sufriendo la prueba de una nueva existencia. Y complementan, es indudable que purificándose el alma sufre una transformación, pero para conseguirlo es preciso la prueba de la vida corporal, en donde aprendemos a resarcir el daño que hicimos en el ayer. ¿Será en otro planeta, en otro mundo más avanzado? ¿En dónde? En el mismo lugar. En el mismo lugar, en el mismo lugar, porque no podemos decir, ay, no, yo he sido un ángel y voy a seguir avanzando y no, me olvido del plano donde he aprendido, ¿sí? Siempre vamos a tener esa oportunidad de avanzar y de progresar en este plano corporal. Ya, si ese espíritu es muy avanzado, si ese espíritu es merecedor de habitar otro mundo y él diga, quiero estar en ese nuevo mundo o definitivamente quiero contribuir a seguir colaborando a mis hermanos de ese plano corporal a avanzar y progresar. Entonces depende mucho de la evolución del espíritu. En la 166b me pareció muy bonito como el mundo espiritual responde. Sí, todos tenemos muchas existencias. Los que os dicen lo contrario quieren teneros en la ignorancia, en que ellos están. Su deseo no es otro. Es decir, el objetivo de la reencarnación es ¿para qué? Para purificarnos, para evolucionar, para salir más rápido de este plano corporal, ¿para qué más? Para ayudar a otros, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros avanzamos, nosotros progresamos, salimos de esa ignorancia. Y en el libro de la Génesis me parecía esa reflexión muy bonita. Cuando el mundo fue creado para avanzar y progresar. Cada vez que sucedía ese proceso evolutivo del planeta, los habitantes que estaban en ese momento en el plano también avanzaban, progresaban, no se quedaban en el estado primitivo. Entonces aquí lo que nos dice es que debemos salir de ese estado de ignorancia. Entonces cada vez que tenemos esa bendición de estar acá, vamos llenándonos de grandes conocimientos y esos conocimientos nos dan la oportunidad de que nosotros contribuyamos, ya sea acá en el plano corporal o en el mundo espiritual, seres que podamos inspirar a las personas en determinada área de la ciencia, de la filosofía, de las artes, etc. Y en la pregunta 167 nos dice, la expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad, ¿dónde estaría sin eso que se llama justicia? ¿Sí? Esa respuesta es muy bonita porque todo lo que el maestro Allan Kardec preguntaba en este ítem es la importancia de que yo hago algo y tengo una consecuencia sobre eso, ¿sí? Y muchos estamos aquí ¿por qué? Porque somos sanguíneos. ¿Por qué somos qué? Somos santos. Ah, no somos santos. Estamos en el proceso de pruebas y expiación, ¿sí? Son muy pocos los seres que vienen con esa hermosa tarea de ser misioneros. Entonces nosotros todavía estamos en ese proceso de expiación, de progreso, de mejoramiento, y ahí es donde se ve reflejada la justicia del Padre Celestial. En la 169 nos dice, ¿es el mismo número de encarnaciones para todos los espíritus? ¿Será que la reencarnación de Santi será igual a la de Davis, la de Rosalvita, la de Jairito? Sí, todos tenemos el mismo número. Depende de cada uno. Depende de la evolución de cada uno. Muy bien, está muy bien. Las culpas que se nos pagan. ¿Será? Entonces, el mundo espiritual superior responde, no, porque el que progresa rápidamente evita pruebas. Como quiera que sea, las encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas porque el progreso es casi infinito, ¿sí?
Una persona que le quita la vida a su semejante, pues lógicamente no va a ser la misma para una persona que hace el bien. Sus procesos reencarnatorios de pronto para ellos sean más seguidas, sean más continuas. En la 171 nos responde el mundo espiritual, en la justicia de Dios y en la revelación, porque como lo repetimos, siempre un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta para el arrepentimiento. ¿Sí? El Padre Celestial tiene ese amor puro, sincero hacia cada uno de nosotros, y cuando esos seres, de pronto esos seres que han sido demasiado duros, obstinados en seguir en el mal, entonces el Padre Celestial les da esa oportunidad de que en esos mundos donde ellos están pasando esos procesos de dolor y sufrimiento, les dice, vean, les dejo la puerta abierta para resarcir el daño que ustedes están haciendo al semejante. Entonces, nuestro Padre Celestial ve el arrepentimiento sincero de su Hijo y le da esa bendición maravillosa de reencarnar. Y aquí, en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 20, en el ítem 5, ¿alguien recuerda este pasaje del Evangelio? ¿De qué trata? Sí, señores. Es el diálogo que tiene el Maestro Jesús con Nicodemos. Y recordemos que el Maestro Jesús estaba a altas horas de la noche meditando cuando llegó Nicodemos. Pero Nicodemos tenía esa pregunta, esa duda cuando el Maestro hablaba sobre la ley de la reencarnación, ¿sí? Y él no lo tenía muy claro y el Maestro Jesús le decía, si no entiendes las cosas que estoy explicando, las cosas que les estoy demostrando, ¿cómo será que les hable de las cosas espirituales? No las comprenderían aún más, ¿sí? Entonces el Maestro Jesús le da la directriz a él de que el espíritu tiene la oportunidad de ir avanzando, de ir progresando en las diferentes vidas, ¿sí? Y por eso el Maestro Jesús le concluye y le deja la reflexión para que Nicodemos empiece a razonar la frase que el Maestro le dice. Si os he dicho cosas terrenas y no las creéis, ¿cómo creéis si yo os dijese las cosas celestiales? El Maestro Jesús tenía esa oportunidad maravillosa de hablar con los del Sanedrín, tenía la oportunidad de hablar con grandes sabios y les explicaba todas esas cosas maravillosas de este plano corporal y aún así no lo entendían. Entonces el Maestro Jesús le decía a Nicodemos, entra y reflexiona si las cosas espirituales están todos aptos para entender y comprender lo que yo de pronto les voy a decir. No estábamos de pronto en aquella época tan preparados para ese conocimiento de las cosas celestiales. Y por eso, en la tumba de nuestro querido Allan Kardec, sus discípulos dejaron esta gran frase: nacer, morir, renacer y progresar, siempre tal es la ley. Es una ley. La ley del progreso, la ley de ser cada vez mejores seres, es por medio de la reencarnación. Y allí esta frase tiene un gran significado para todas las personas que van a visitar la tumba de Kardec, porque no todos son espíritas los que van a visitar a la tumba del maestro Kardec, van de otras corrientes religiosas, pero esta frase los deja a ellos reflexionando, los deja a ellos meditando, y son muchos seres que dicen que han comenzado a leer ahí el libro de los espíritus, han leído el Evangelio y han seguido leyendo la codificación para profundizar sobre este gran tema de la reencarnación y de la ley de progreso. Luego nos dicen que el espíritu sabe que reencarnará, como el hombre sabe que habrá de morir. ¿Sí? Entonces, los espíritus sabemos que tenemos que reencarnar. Por una pregunta, ¿por qué sabemos los espíritus que tenemos que reencarnar? ¿Por qué será que sabemos? Esa es la ley. Esa es la ley, pero ¿qué más podemos? Ellos ven que hay otros más adelantados que han progresado más que ellos también.
nosotros vamos a querer progresar igual a los que están más adelantados. Sí, sabemos que nacemos y tenemos que morir para volver a reencarnar y seguir espiando nuestras formas. Esa es la ley de progreso. Es la ley de progreso. Es una ley divina tanto reencarnar como desencarnar. Y las circunstancias no nos permiten saber son las etapas que también son el maestro Jesús, sí lo sabía, que nada tenía 33 años históricos, y así fue, pero por lo legado de él. Pero nosotros tenemos que desencarnar, no sabemos cuándo. Cuando estemos en erraticidad, pues tenemos que volver, pero tampoco sabemos cuándo. Eso es preparación. Eso es el estado de Dios. Pero para como afianzarles la respuesta, Andrés Luis nos dice que hay un lugar que se llama ¿cómo? ¿Alguien se recuerda cómo se llama ese lugar? No, solo en el umbral no. En el libro de Andrés Luis no nos habla solamente del umbral, ¿de qué más nos hablará? Ministerio de reencarnación. Muy bien, el Ministerio de Reencarnación. Y en el Ministerio de Reencarnación nos miran ahí qué es deuditas chiquitas tenemos o qué de deuditas grandes tenemos, ¿sí? Entonces, ahí Andrés Luis, ¿sí? Por medio de esa mediunidad tan bonita de nuestro querido chico, nos está diciendo, en el mundo espiritual hay una planeación, hay lugares, hay sitios donde cada uno se especializa en conocimientos. Pero cuando ya tenemos facturitas ahí pendientes, pues nos dicen, les corresponde reencarnar así, así y así. Entonces, no olvidemos esa parte. Yo creo que a mí todavía me mandan como una gente. ¿Será? Entonces, ahora vamos a ver las teorías de la reencarnación, que me parece muy importante esto. Las religiones que suponen la reencarnación de las almas después de esta vida no se detuvieron a explicar el espacio-tiempo. Y eso es lo que ha afectado que esas corrientes no puedan fundamentar la ley de la reencarnación. En cambio, la doctrina espírita nos dice que ya sea que se piense que el tiempo corre en forma lineal, como parece ser el concepto del hombre del occidente, o en forma circular, como piensa en el oriente, cualquier teoría de la reencarnación tiene que tener un tiempo y un espacio. Y en la doctrina espírita se tiene ese tiempo y ese espacio, porque cuando estamos en ese lugar donde dice vas a reencarnar, ¿sí? Por tantos años, ¿sí? Y vas a ocupar un espacio, siempre vamos a ocupar el espacio en el plano corporal, pero puede ser que otros espíritus más avanzados no ocupen este lugar en este plano corporal, sino en mundos más avanzados. Entonces, la teoría de la doctrina espírita es sólida, ¿sí? Tiene cimientos y las otras corrientes de pronto no tienen cómo explicar eso ante sus seguidores, sus feligreses. Y ahora vamos a ver cómo se han hecho estas investigaciones sobre esas investigaciones científicas. Ya no son espíritas, son científicos que han estudiado, han dedicado gran parte de su vida a comprobar esta reencarnación, ¿sí? Como veíamos en el ítem anterior, ellos se han preocupado por decir ese espacio y ese lugar sí se ocupa en estas evidencias científicas de estas reencarnaciones. Y vamos a ver cómo la doctora Helen Wambach, ella escribió el libro Vida antes de la vida, y ella era psicóloga, exploraba con asombroso detalle las experiencias de 750 personas que había hipnotizado, revivieron extraordinarios momentos vividos días y meses antes de su aparición en el mundo por el nacimiento. Entonces, esta gran psicóloga se especializó en hacer esos procesos de hipnosis con sus pacientes para ayudarlos a mejorar, a tener una calidad de vida donde concientizaran que esas situaciones, esos procesos que estaban viviendo tenían una enseñanza. Luego vemos a Brian Weiss, todos hemos escuchado de él, hemos leído textos de él. Él es de Nueva York, nació el 6 de noviembre de 1944, es un médico y psiquiatra estadounidense, conocido por sus investigaciones sobre la reencarnación, la regresión de vidas pasadas, la progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte.
aquí me pareció muy interesante esta parte porque a Brian Weiss le faltaba complementar su proceso de investigación con una experiencia muy bonita que él vivió, que se las traje también acá a colación. Y nos dice, las regresiones hipnóticas siguieron ocurriendo semanalmente y la mejoría de la paciente fue notándose más y más. Aquí está hablando del caso de Katherine. Un día, mientras Katherine estaba sentada en el sillón de cuero blanco, pasaba de una vida a otra y le contaba a Weiss lo que veía, su voz se transformó. Esta paciente tenía grandes traumas y ella se sometió a este proceso de hacer regresiones y pues Brian iba notando todo lo que ella iba diciendo, ¿sí? Pero cuando él nota que ella cambia el tono de voz, como que se impacta. Y es aquí donde él empieza a creer más sobre la inmortalidad del alma. La paciente no sabía nada de Brian Weiss. Su padre y su hijo están aquí, le dijo. Su hijo murió porque tenía las arterias del corazón invertidas. Su alma estaba muy avanzada. Seres que no estaban dentro de sus cuerpos y que no habían adquirido tanta sabiduría a través de las lecciones de fe, esperanza, caridad y amor, que cuando mueren no tienen que regresar a este plano en que nosotros vivimos, sino que se dedican a ayudarnos. Para Brian Weiss fue algo muy bonito porque él no había tenido esa experiencia de que su hijo y su padre se manifestaran y se manifiesta a su hijo diciéndole que él está muy bien, que él está siempre apoyándolo, ayudándolo y que qué bonita la tarea que él está realizando de hacer estas tareas porque les da consuelo, esperanza, fortaleza, ánimo a las personas para seguir adelante en medio de las dificultades que están viviendo. Y le recalca que los seres que nos han amado, nos han querido, siguen con ese gran vínculo en el mundo espiritual. No podemos recordar nuestras vidas pasadas porque sería mucho peso para nuestro cerebro. De hecho, de nuestra juventud solo recordamos momentos, ¿qué? Claros. Y el Padre Celestial corre ese velo para que nosotros no miremos que fuimos en el ayer. Porque qué tal yo recordar que fui una asesina, ¿sí? Terrible, no podría vivir en paz porque yo maté, yo hice, no. Entonces el Padre por eso nos coloca ese velito, ¿sí? Para que nosotros no recordemos en el ayer. Muchas personas se interesan en saber qué fue una vida pasada. Pues miremos la vida actual. Lo que nosotros somos es lo que yo fui en una vida pasada. ¿Sí? Nos da como las herramientas de decir una pauta, ¿sí? Decirnos usted en la vida pasada de pronto lo más seguro que fue ese, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que quieren saber qué fue en el ayer, pero mirémonos en el hoy. Y mirándonos en el hoy podemos deducir de pronto que fuimos en el ayer. Dice Brian Weiss, también creo que hay diferentes niveles de cielo. Mis pacientes han descrito esos cielos como una gran luz. Esto que vivimos es el infierno. Aquí es el aprendizaje por medio del fuego, porque dentro del cuerpo hay ¿qué? Emociones y hay ¿qué? Dolor. Este plano en que vivimos es el más difícil. Y es cierto. O sea, los pacientes le cuentan todos esos estados maravillosos, bonitos que ellos viven, ¿sí? Pero Brian Weiss dice, no, definitivamente el lugar donde el ser mejora, cambia, se redirecciona, aprende, es aquí, en este plano corporal. Porque en este plano corporal tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo pues tiene emociones, sentimientos, virtudes, cualidades, aptitudes, y todo eso lleva a que se forme un ser integral. Y esto hace que la persona, las situaciones que viva, le sirvan para aprender y progresar. Este doctor, Ian Stevenson, es de la Universidad de Virginia y ha reunido más de 2000 casos en el mundo de experiencias de la reencarnación
demostrando que se trata de un fenómeno universal. Podríamos decir que Ian Stevenson conoce gran parte del planeta Tierra porque los casos que él tomaba, si la niña le decía, no, eso fue en Puerto Rico, viajaba a Puerto Rico, verificaba la información detallada de la casa, de los padres, de la familia, de esa persona que estaba dando ese testimonio y comprobaba de que sí existían esos seres. Incluso él tenía la oportunidad de que si esa persona, pues por sus recursos de pronto no podía, él miraba cómo a veces le ayudaba para viajar a esos lugares. Y él cuenta historias donde personas a largos kilómetros reconocían los lugares y le daban señales muy especiales sobre el lugar. Lo describían de una forma que él decía, esta persona sí vivió o reencarnó en esta familia. Nos dice que fue el profesor Ian Stevenson es catedrático, director del Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Facultad de Medicina en la Universidad de Virginia. Viajó por primera vez a la India, porque sabemos que allí es donde más afloran los casos de reencarnación. Y en 1961 busca de casos que sugiere la reencarnación y él escribe el libro 20 casos que sugieren la reencarnación. Entonces ya él tenía un bagaje de ese proceso científico que ya empezó a decir que era muy importante que la gente conociera sobre estos procesos de la reencarnación. Muy estudioso, muy consagrado en sus investigaciones. Según tabla estadística creada por el profesor Stevenson, la edad media en la que aparecen los recuerdos vividos pasadas en la conciencia de 2 a 3 años, la edad media de duración de dichos recuerdos es de 7 años. A partir de ese momento, los recuerdos se van perdiendo poco a poco. Él saca esa conclusión de todas esas investigaciones que realizaba, más que todo era con los niños y jóvenes también que contaban sus historias verídicas, pero él saca esa tablita que los niños de los 2 a los 7 años tienen esa conciencia de recordar el ayer. Y vamos a contar la historia de un niño que en el 19 de enero de 1951, un barbero y un lavandero asesinaron con un cuchillo a Haslund Kumar. Era el único hijo de 6 años del señor Prasad. Algunos años después llegó a oídos del padre del señor Prasad que había un niño que decía que era el hijo de él y que había muerto cuando 2 personas, un barbero y un lavandero, lo asesinaron. El niño se llamaba en esta reencarnación Ravi Skashnar. De vida pedía a sus padres juguetes que había dejado en su anterior casa. O sea, la distancia de la casa en la que él estaba en esa vida actual no era muy lejana en la que él había vivido en una vida anterior. Dice, el padre de la vida anterior fue a ver qué había de cierto en lo que decía de ese niño de una aldea cercana. Una vez llegado el padre anterior a la vivienda del padre de la actual existencia, instantáneamente el niño le reconoció, hablándole de detalles de su asesinato, lugar, etcétera, etcétera. El niño, que cierta vez se cruzó con sus asesinos, sintió miedo y empezó a temblar, reconociéndolos de inmediato. La madre confesó que el niño desde el nacimiento tenía una marca en el cuello a todo lo largo. ¿Sí? Entonces, ese niño reconoció a sus padres y allí hubo ese gran vínculo de los padres de la vida de la reencarnación pasada a la actual. Y pues lógicamente cada vez que veía a las personas que le quitaron la vida, pues él le causaba pánico y terror el verse o de pronto pasar por el lado de ellos. Ahora vamos a ver esta investigación de la doctora María Julia Pérez. Todos la hemos escuchado hablar.
Ella es la esposa de Ney Prieto Pérez, que Ney estuvo acá en nuestro centro espírita. Y la doctora Julia, a través de técnicas que son aplicadas por profesionales habilitados y entrenados adecuadamente, hacen estos procesos de regresiones. Dice que existen varias técnicas de regresión directas como la Morris de Nederton y otros. Hay unas que son indirectas, tales como la hipnosis y otras técnicas que ellos utilizan. Utilizan también a veces la técnica mixta, en la cual acoplan estas técnicas dependiendo de la situación del paciente. Esas técnicas son debidamente explicadas y aplicadas a los profesionales interesados en la formación de esas terapias reconstructivas vivenciales, ¿sí? Entonces, estas personas se especializan en hacer estos procesos reencarnatorios, ¿sí? No es que llegó por decir Santiaguito, entonces no, me interesa como mirar, a ver cómo es eso de las regresiones, y a ver si yo aprendo y no. Son personas que les interesa, se esfuerzan mucho, estudian demasiado y empiezan a hacer esos procesos de investigación. Aquí traigo a colación un caso de un señor, un empresario, un hombre de 45 años casado, que tenía pues sus 2 hijos, y pues él le manifestó a la doctora Julia que tenía claustrofobia, taticardia, temores, sudores, insomnios, sueños recurrentes de un secuestro. Y él decía que cuando él iba a hacerse una resonancia magnética de su hombro izquierdo, y él cuenta que cuando iba a hacerse este proceso médico fue asaltado. Y cuando fue asaltado, pues lógicamente los asaltantes fueron extremadamente duros, grotescos con él, y fue colocado en el baúl del carro, llevado a todos los lugares donde le sacaron el dinero, ¿sí? Y luego fue arrojado de una forma muy tormentosa a un potrero. Él vivía con ese trauma, ya llevaba más de 8 años, había pagado terapias, los medicamentos que le daban no le hacían efecto, y él entró, supo de la doctora Julia y dijo que iba a hacer ese proceso con ella. Entre las regresiones que se realizó con él, se le inculcó y se le trabajó principalmente lo que fue la autoeducación, cambiar la mentalidad negativa por la positiva, frases de confianza, ejercicios de autoconcientización. O sea, aparte de hacer estos ejercicios de autoconcientización, también lo mandaron a hacer terapias o ejercicios físicos. Y él cuenta que todo este proceso que se realizó él le ayudó bastante para poder superar esos traumas. La doctora Julia también ha tratado con personas que han sido violadas, personas que sufren situaciones muy difíciles, muy dolorosas en sus vidas, y ella le dice que de estas experiencias siempre debe salir un gran aprendizaje tanto para uno como también para el entorno familiar, ¿sí? Porque cuando se trabaja una persona con violación, pues lógicamente está vinculada al 100% la persona, ¿sí? El que vivió la situación, pero también está vinculada a la familia y juegan un papel muy importante. Y hay que recalcar que estas terapias regresivas sirven mucho para los pacientes que tienen grandes traumas. Son grandes traumas. No es que vayamos a hacernos terapia regresiva simplemente porque quiero saber qué fue en una vida pasada. La doctora Julia Pérez dice que son tan importantes hacer estas regresiones para ayudar a las personas. No prendí esa porque eso es mucho pelo. Entonces, la reflexión que nos deja el Maestro Jesús es que nadie alcanzará el reino de los cielos si no naciere de nuevo. Y hay que aprovechar la oportunidad de esta reencarnación. Los invito a que vean la película que se llama No te mueras sin decirme a dónde va.
¿A dónde vas? Es muy linda y muy reflexiva a la vez. Por su atención. La Biblia también trae pasajes. Ah, sí, en la Biblia sí, Varios pasajes. de los casos de reencarnación. Entonces, por su atención, muchas gracias. Gracias. Pero a don Germán le damos la palabra, ¿cierto? Bueno, bueno, muchas gracias. Le damos a nuestra querida Piedad del día de hoy por la conferencia tan instructiva que hemos podido recibir. Y le damos la palabra al director de la casa, don Germán Telles. Pero había que íbamos a ver. A ver si hay preguntas. No, preguntas no hay. Bueno, le damos la palabra a don Germán. Sigamos. Y buenas tardes para quienes están acá en la sala presencial, como también a quienes están en la plataforma. Sean todos bienvenidos. De nuevo le damos esa bienvenida. Les expresamos nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por el sacrificio que han hecho de su tiempo para acompañarnos. Entonces, muy reconocidos. Y a Piedad, pues le agradecemos su disertación y en la forma como ha orientado esta ley de la reencarnación bajo la comprobación científica. Y en verdad que esto nos debe motivar para abrazar con todas las fuerzas de nuestra alma la doctrina espírita, porque la doctrina espírita sí nos esclarece y tiene fundamentos muy poderosos para explicarnos lo que es en sí la ley de la reencarnación. Por lo tanto, invitamos a quienes están en la plataforma como a quienes están acá en la sala presencial a profundizar los estudios en la doctrina espírita para estar muy convencidos, no creer, sino convencidos de esta ley palingenésica, que es la misma ley de la reencarnación, y tener muy en claro qué es la ley de la reencarnación o ley palingenésica, que es diferente a la metempsicosis, que es la teoría que tienen en la India o el conocimiento que tienen en la India, de que es decir, los seres cuando no se portan bien reencarnan en animales. Por eso allí las vacas son sagradas, no se las comen. Entonces, que nos quede eso muy claro. Entonces, a Piedad, felicitaciones, muchas gracias. Albita, que está desde España, escuchándonos, pues, recibe un abrazo muy fuerte, Albita, también. Un abrazo. Gracias, don Germán, lo mismo. Bueno, muchas gracias a don Germán y a Piedad y a todos por acompañarnos en esta tarde con esta conferencia tan esclarecedora. Y a continuación le vamos a dar la palabra a nuestra querida Alba con el Evangelio, capítulo 10, bienaventurados los misericordiosos, ítem del 1 al 4, perdonad para que Dios os perdone. Entonces, bienvenida, Albita, te damos la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Muy buenas tardes para todos mis hermanos y mis hermanas. ¿Me escuchan? Sí, señora. Vale, vale. Bueno, del capítulo 10 que me ha tocado en este día, bienaventurados los que son misericordiosos. El ítem 1, perdonad para que Dios os perdone. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7.
Si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestros pecados. Pero si no perdonáis a los hombres cuando os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestros pecados. Bueno, este ítem, yo pienso que nuestro Padre no nos va a perdonar porque Él no se ofende por nada, Él es perfecto. Entonces somos nosotros mismos que al reconocer que no hemos perdonado, pues cómo vamos a pedir perdón por nuestras faltas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Eso es de Mateo 6, 14 al 15. Ahora viene el ítem 3. Si tu hermano pecó contra ti, vete y hazle ver tu falta en privado, a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces Pedro se aproximó a él, al maestro, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? Hasta 70 veces. Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. Mateo 18, 15, 21 al 22. Ítem 4. Bueno, perdón. Entonces, en este ítem 3, cómo el maestro nos deja el ejemplo a través de Pedro, que tenemos que perdonar no 70 veces, sino cuantas veces sean necesarias y si es la misma falta con mayor mérito. Que no nos empeñemos y que ya le perdoné la primera vez, entonces que no le vuelva a perdonar porque vuelve a hacer lo mismo. Es problema del otro que lo vuelva a hacer. Yo tengo que con esa prueba que me están dando, pues perdonar cuantas veces sea necesario. La misericordia es el complemento de la mansedumbre, porque el que no es misericordioso no puede ser manso ni pacífico. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. El olvido de las ofensas es propio de alma elevada, que está más allá del alcance de los golpes que se pretenda lanzar sobre ella. Una siempre está ansiosa. Su susceptibilidad es sombría y desbordante de hielo. La otra es serena, plena de mansedumbre y caridad. Desdichado el que dice, jamás perdonaré, porque si no lo condenan los hombres, por cierto, Dios lo hará. Bueno, aquí yo pienso que tampoco sea Dios que nos va a condenar porque pues Él es perfecto y ya lo dije antes, no tiene esa necesidad de ofenderse. Somos nosotros mismos quienes nos vamos a condenar y nos vamos a dar cuenta de todo el error que hemos cometido. Entonces aquí nosotros ya como estudiantes de la ciencia espírita lo sabemos muy bien, que Dios no se ocupa de esas cosas, sino Dios se ocupa de las cosas buenas que nosotros hagamos. Las cosas malas que hagamos nosotros mismos nos juzgaremos porque somos nosotros mismos los jueces. ¿Con qué derecho reclamaría el perdón de sus propias faltas si él mismo no perdona las de los otros? Cuando Jesús manifiesta que se debe perdonar a un hermano, no 7 veces, 70 veces, 7 veces, nos enseña que la misericordia no debe tener límites. Sin embargo, hay dos maneras muy diferentes de perdonar. La primera es grande y noble, verdaderamente generosa, sin segundas intenciones y evita con delicadeza herir el amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque este último se encuentre completamente equivocado. La segunda, en cambio, se verifica cuando el ofendido o el que cree haber sido ofendido impone a él otras condiciones humillantes y le hace sentir el peso de su perdón que irrita en vez de calmar. Si tiende la mano a su ofensor, no lo hace con benevolencia, sino con ostentación, a fin de poder decir a todo el mundo, mira
qué generoso soy. En esas circunstancias es imposible que la reconciliación sea sincera, tanto de una como de otra parte. No allí no hay generosidad, sino un modo de satisfacer el orgullo. En toda contienda, el que se manifiesta más conciliador, el que demuestra más desinterés, más caridad y verdadera grandeza de alma, captará siempre la simpatía de las personas imparciales. Entonces, cuando nosotros perdonamos, tenemos que hacerlo de corazón. Olvidar, pues no creo que se pueda olvidar. Yo pienso que el olvido no es echarlo al olvido y no recordarlo, porque eso nos va, como seres imperfectos que somos aún, como seres inmaduros, nos hacen algo y siempre vamos a recordar es lo malo. Nunca recordamos las cosas buenas que nos hacen, porque si nos han hecho de 50 bienes que nos han hecho cosas buenas, pero nos hacen una falta y todos los días recordamos la falta. No recordamos las cosas buenas, sino que nos martillamos todos los días con esa mala. Entonces, esto nos llama a que olvidemos en el momento en que nos llega ese pensamiento, saquémoslo de nuestra mente y pensemos, bueno, ¿cuáles fueron las cosas bonitas que este ser hizo conmigo? Entonces, a eso nos llama este evangelio. No es fácil, porque esto no es fácil. Estamos en un planeta de expiación, de pruebas, donde aún somos seres muy maduros, seres que no aguantamos nada, seres que no soportamos ni siquiera una mala mirada porque ya no quiero volverle a hablar al otro. Entonces tenemos que trabajar es en ese sentimiento de poder tratar de descargarnos de todas estas cosas que nos hacen solo daño. Perdonar no cambia el pasado, pero sí el futuro, porque cuando perdonamos liberamos nuestro espíritu y podemos vivir en paz, podemos vivir tranquilos. Cuando guardamos rencor, coleccionamos basura moral por nuestra inmadurez, por nuestra orgullo y nuestra vanidad, que es el que no nos deja prosperar. Tenemos que trabajar nuestra inmadurez personal que se fija en el recuerdo del sufrimiento y experimentado y agradezcamos la oportunidad de perdonar, pero también de pedir perdón. O sea que cuando nos hacen estas ofensas, recordemos que también nosotros ya hemos ofendido antes y no a esa persona, sino de pronto a cuantas otras y ofensas más grandes. Entonces es tratar de sacar todo eso que no nos deja progresar, que esto solamente nos lleva cuando estamos con el odio y el rencor, solamente nos lleva a vivir intranquilos a diario, a que cuando dormimos no tenemos buenos sueños, sino al contrario, estamos con esa situación. A veces decimos, yo ya le perdoné esa falta a ese hermano que me hizo tal cosa, a ese familiar, a ese ser querido. Y decimos, lo digo por experiencia propia, sí, yo ya lo perdoné, yo ya no lo recuerdo, ya no tengo nada con él, pero vaya que me sueño con esa persona y que ahí se despierta todo el sentimiento. Ahí me pude dar cuenta que no había perdonado como yo pensaba que había perdonado. Entonces, de eso no es fácil, vuelvo y lo digo. Y pues por último, nada, es perdonar, perdonar y perdonar. Y he encontrado esta bella imagen que dice, el perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Entonces, es una enseñanza que me pareció tan bonita porque si esa flor nos dejó fue el perfume y no se llenó de odio, pues nosotros debemos seguir ese ejemplo, que el perfume sean los buenos pensamientos hacia los seres que nos han hecho daño, que nos están dando una oportunidad de que podamos perdonar y saber si de verdad estamos poniendo en práctica el Evangelio y las enseñanzas de Jesús. Y por último, pues para que no vivamos tan cansados y no vivamos con pereza, simplemente es no cargues con la mochila del otro, perdónale y ya esa mochila no nos pesará. Llegaremos con esa mochila vacía allí donde tenemos que ir en la próxima
salida de este planeta. Por su atención, muchas gracias y nada, llenemos nuestro corazón de mucho perdón. Gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias a nuestra querida Albita con este evangelio del día de hoy. Nos invita a que andemos descansaditos, que no continuemos cargando esa mochila de odio, esa mochila que está llena de odio, de rencor, de resentimiento. Entonces, alivianémonos ese peso y démonos nosotros mismos esa oportunidad. Vamos a darle paso al video. Le agradecemos a Albita de todo corazón. A ustedes muchas gracias. Y Me le alegra damos verlos. paso al video que Dios. para la próxima conferencia, Germán, antes de hacer la oración. Muchas gracias a nuestro querido Germán en esta misma armonía en que nos encontramos. Vamos nuevamente a unir nuestros pensamientos, a disponernos con mucho amor, con mucha gratitud hacia nuestro Padre Dios, al Maestro Jesús y a todo el equipo de trabajadores de la Buena Nueva que nos acompañan en el día de hoy. Les damos gracias por ese acompañamiento infinito que nos dan, por esa fortaleza espiritual que recibimos día a día, por ese alimento espiritual que hoy hemos recibido sobre la ley de la reencarnación y las pruebas científicas que hemos podido recibir de ella. Gracias a nuestra querida Piedad y por ese evangelio que nos invita al perdón, a que nos reconciliemos con aquellos seres con quienes hemos tenido dificultades en esta existencia y en otras también. Damos gracias a todos y que el amor de nuestro Señor Jesús nos irradie siempre con sus santas bendiciones. Que continuemos en esta misma armonía, recibiendo esos efluvios divinos que el Señor Jesús derrama para todos los que están aquí presentes y los que están a través de la plataforma. Gracias infinitas a todos y que el amor de nuestro Padre Dios esté siempre con cada uno de nosotros y que así sea. Muchísimas gracias a todos. Gracias.